Hola, mi nombre es Jair, tengo 22 años y a continuación les voy a hablar acerca de mi ansiedad. El presente video tiene como fin responder tres preguntas que yo me he realizado. ¿Cómo surgió mi ansiedad? ¿Cuánto tiempo llevo con la ansiedad? Y la última pregunta corresponde a ¿la ansiedad me ha perjudicado en mi diario vivir? Pues bien, cabe resaltar que yo llevo padeciendo ansiedad desde el año 2020. A finales de marzo, inicios de abril, fue cuando supe que no era normal lo que yo estaba presentando. Una sintomatología que no era para nada agradable. ¿Cómo surgió la ansiedad? Pues bien, la ansiedad, como ya lo había dicho anteriormente, surgió a finales, perdón, del mes de marzo, inicios de abril. ¿Cómo surgió? Surgió cuando yo fui a ver a mi hermana. Mi hermana justamente estaba en el colegio, un colegio muy cercano por donde yo vivo. En bus se demoraba aproximadamente media hora. Ahora que lo pienso, no es tan cercano. Media hora. Al momento que yo cojo el bus para irme a ver a mi hermana, como normalmente lo había venido haciendo otras veces. No digo que lo hacía siempre, pero sí lo hacía algunas veces. Esta vez fui a verla, pero al momento que yo la fui a ver, sentí una sensación muy extraña dentro de mi cuerpo. Me sentía como en un sueño, lo que actualmente ya sé que tiene un nombre en específico, se llama despersonalización o irrealidad. Esa irrealidad ya se me venía presentando desde que cogí el bus para poder ir a ver a mi hermana. En aproximadamente los 30 minutos que duró el recorrido del bus hacia mi destino, que era el colegio de mi hermana, me sentí un poco como extraño. Me sentía como en un sueño cuando en realidad estaba despierto. Es como sentir que el cuerpo actúa de forma automática. Es una sensación la cual te desprende totalmente de la realidad. Estás presente, estás haciendo cualquier cosa, pero a veces piensas que lo haces en automático. ¿Por qué? Porque está en la irrealidad. Piensas que estás en un sueño cuando en realidad estás literalmente en el presente. Es muy raro de explicar, pero lo describo de esa forma. Cuando bajo a ver a mi hermana, me siento un poco más en confianza. ¿Por qué? Porque ya era alguien que conocía y que cualquier cosa que me llegaba a pasar, pues ella estaba ahí presente para poderme socorrer o ayudar de cualquier modo. Al momento que ya nos despedimos, cogemos el bus, pero antes de coger el bus, obviamente empezamos a caminar hasta el punto en el cual hubo una parada de bus. Cuando caminamos aproximadamente unos 10-15 minutos. En esos 10 o 15 minutos me empezó a faltar el aire. Me empezó a faltar el aire, pensé que era por el calor, en ese entonces había mucho calor, también tenía una camisa manga larga, la cual también aumentaba esa sensación de ahogo o de falta de aire. No me asusté en ese momento porque yo ya estaba algo como relacionado con que me falte el aire. No era la primera vez. Además, habían veces anteriores en las cuales sentía que me faltaba el aire, pero eran esas veces causadas por mucho estrés o por exceso de preocupaciones o angustias. Sin embargo, esa vez fue muy rara porque se me aumentó la despersonalización. Además, también me dio la sensación de que me faltaba el aire, una presión en el pecho, taquicardia, muy feo, los latidos del corazón eran muy fuertes, sentía que el corazón ya se me disparaba del pecho, también tenía sudoración en las manos, hormigueo y sensación de angustia, sensación de que ya quería sí o sí llegar a mi casa, saltarme ese trayecto, es decir, no coger bus, si es posible coger taxi o llamar a alguien para que nos venga a ver y así llegar más rápido a nuestra casa. En ese momento no sabía que era ansiedad, en ese momento simplemente sentí que era algo malo, pero todo empeoró cuando sentí que me estaba hiperventilando, cuando sentí que de verdad ya se me entumecían las extremidades, como por ejemplo los brazos, las piernas, sentí un hormigueo, lo cual no era normal. Ahí sentí como que me iba a morir, sentí como que de verdad esto era un indicio de que me iba a dar un ataque al corazón, me iba a dar un paro cardíaco. No sé exactamente qué pensé esa vez, pero sí estaba relacionado con mi corazón. ¿Por qué? Porque en ese momento
Como ya había mencionado anteriormente, tenía la sintomatología y sumémosle a eso lo fuerte que latía mi corazón para ese entonces y sumado con la falta de aire era totalmente terrible. Pensé que me iba a dar un ataque al corazón o un paro cardíaco. La verdad no pude contener. Cuando ya estuvimos esperando el bus, subimos al bus, al momento que estamos dentro del bus fue un poco más de alivio. ¿Por qué? Porque ya tenía la sensación de que, el presentimiento de que esto iba a mejorar, ya estaba a punto de ir a mi casa. Literalmente el bus en ese entonces demoraba aproximadamente 20 a 25 minutos. 20 a 25 minutos para llegar allá a mi destino. Cuando yo me bajo del bus, siento que ya me voy a morir. Siento que de verdad me iba a dar algo ahí dentro de lo que significa regresar a mi casa, porque me sentía como que me faltaba el aire y esa sensación se aumentaba con un miedo latente el cual me hacía creer o me hacía pensar de que me iba a morir. Es muy increíble, en todo lo que cabe la palabra, mencionar que sentía que me iba a morir, porque jamás había sentido eso anteriormente. Eh, es una sensación muy fea, no se la deseo a nadie, ni mi peor enemigo. Es algo con lo que no se debe jugar, es algo con lo que hay que sobrellevar, pero lo que sí recuerdo es que al día después, es decir, no, al día después no, en la noche del mismo día en el cual tuve este ataque de pánico, crisis de ansiedad, que todavía no sé muy bien qué fue lo que pasó, porque trato de olvidar ese día porque fue un día muy traumático, fue uno de los peores días que tuve en ese año, si no es que el peor día no, fue uno de los peores días de ese año. Eh, Pasando las horas, se convirtió de noche y cuando traté de dormir no dejaba de pensar en lo que me había pasado. Eso me generó más ansiedad, me generó que cuando yo dormía mi corazón lata mucho más fuerte, era que latía pum pum y movía la cama como que literalmente un latido del corazón hacía que la cama se mueva, otro latido del corazón hacía que la cama se mueva y eso era muy difícil de poder controlar. Llegué al punto de cuando ya era tan feo esto de la ansiedad, llegué a no dormir. Llegué al día siguiente a tratar de dormir así sea en la tarde, pero no podía. El simple hecho de cerrar los ojos me generaba miedo, lo cual aumentaba mi ansiedad. Hubo un punto en el cual traté de dormir con alguien, con un familiar, para que me dé esa confianza y sentirme mucho más seguro, pero fue todo lo contrario. Cuando dormí con esta persona que yo les comento, en este caso fue mi mamá, ella se movió un poco de la cama y esa cama sonó, lo cual generó que me diera una taquicardia muy intensa y no se me fue hasta que pasaron aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Para poderla controlar, tuve que tomarme un Protolif. Protolif es un medicamento para regular, si no me equivoco, las palpitaciones del corazón. Pues así fue como me surgió la ansiedad. A marzo de 2020. Ahora llevo aproximadamente más de 4 años con ansiedad. Estamos 30 de agosto de 2024 y he aprendido mucho. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo llevo con la ansiedad? Pues ya la respondí. Llevo 4 años, más de 4 años con ansiedad. El primer año fue el año más difícil porque atravesamos una pandemia. El COVID-19 justamente me da la ansiedad, justamente desemboca la pandemia, que fue de la mano. Primero mi ansiedad y después la pandemia que vino acá a Ecuador. Fue muy difícil. Aparte, sumémosle de que hubieron familiares, seres muy queridos, seres a los cuales yo amé y sigo amando, los cuales lamentablemente se fueron. Entre ellos mi abuelita falleció por coronavirus. Caí en depresión, caí en una situación en la cual tenía pensamientos intrusivos muy fuertes. La sensación de querer acabar con mi vida siempre estaba ahí latente en ese momento. No me da vergüenza decirlo porque es parte del pasado y el pasado me ha convertido en lo que soy ahora. Me ha vuelto mucho más fuerte y siento que las personas que tienen pensamientos depresivos no deben de sentirse culpables, no deben de sentirse que son menos, ni deben de sentir que el mundo se va a acabar. Sentimos que el mundo se va a acabar, sentimos que la pérdida de esa persona va a cambiar nuestra vida por completo, lo cual puede ser cierto, pero Dios sabe por qué hace las cosas y si pasó esto de la muerte de un ser querido, pues hay que tener la mayor resiliencia posible.
Para mí no fue fácil, obviamente estaba con ansiedad. La ansiedad en ese entonces, cuando supe la noticia de que mi ser querido falleció, aumentó a niveles totalmente, totalmente altos. No era algo muy fácil de sobrellevar. Me acuerdo que el primer día que pasó no lo asimilé, el segundo día lo asimilé y fue como un golpe muy fuerte porque ella fue como mi segunda madre y saber que ella no estaba pues me hacía sentir solo a pesar de que tenía, gracias a Dios, a mi familia al lado mío. Mi papá en ese entonces salía a trabajar y me quedaba con mi hermano, mi hermana, mi mamá, estábamos todos juntos y a pesar de que tenía la presencia de ellos y el apoyo emocional de ellos, pues me sentía solo. Así que no es fácil, pero se sale, créanme que se sale. Hay que ser realistas y entender que lo que pasa no pasa por culpa de uno, pasa porque así es la vida y a veces los caminos que Dios tiene preparados para nosotros y para las otras personas ya están escritos en un libro, cual yo lo llamo el libro de la vida. Así que esa es la segunda pregunta: ¿cuánto tiempo llevo con la ansiedad? Llevo 4 años y un poco más de 4 años. ¿La ansiedad me ha perjudicado en mi diario vivir? Esa es la tercera pregunta. Pues la verdad es que sí, me ha perjudicado más que todo muchísimo, me ha perjudicado bastante, pero hay que tener personalidad para poder sobrellevar esto. Cualquier persona puede tener personalidad, pero no cualquier persona puede entender que la personalidad debe sobresalir por sobre los problemas que uno posee. La ansiedad, como les comenté, tocó la puerta de mi vida en inicios del 2020, a finales de marzo de 2020. Fue raro porque en ese entonces yo trabajaba con mi papá, 2019, 2018, yo trabajaba con él y me encargaba más que todo de hacer unos trámites, cogía bus, a veces para ahorrar lo que me daban para el bus iba caminando y así tener un poco más. Hacía ciertas cosas para evitar gastar recursos económicos, pero lo cual me generaba fatiga. En ese entonces no me perjudicaba porque no tenía la ansiedad desembocada, pero cuando empecé a sentir esto de la ansiedad y todavía no llegaba de golpe la pandemia, el hecho de tener que ir a dejar unos documentos, pues sí me generaba mucha ansiedad. Me generaba la irrealidad, la sensación de que estaba en un sueño cuando en realidad estaba despierto. No me permitía concentrarme en ciertas cosas. El hecho de subirme a un carro y que el carro acelere también me perjudicaba, falta de aire, sensación de que se me seca la garganta y tener un nudo aquí, un nudo aquí en la garganta es muy fea porque tienes la capacidad para poder hablar, pero no puedes porque te ves limitado debido a que hay algo que te incapacita. Y lo peor es que no te incapacita físicamente, sino que es algo mental, es algo que tu mente produce para poderte proteger porque piensa que hay un peligro latente cuando en realidad no lo hay. A veces cuesta darse cuenta de que en realidad no hay un peligro, pero sí, cuesta y me ha llevado muchos años a entender de que de verdad no hay peligro. Sin embargo, también me ha perjudicado mucho en mi aspecto social. Actualmente tengo amigos como tal, no creo, bueno, sí tengo amigos como tal, pero no muchos. Creo que tengo 2 amigos como tal, o a lo mucho 3. Los conocí gracias a una iglesia, los conocí gracias también a que me han invitado muchas veces a ser parte de, de un grupo que ellos tienen que se llaman jóvenes, bueno, son un grupo de jóvenes que llaman a otros jóvenes para dar apoyo. En este caso ellos me han ayudado bastante, me han enseñado mucho la palabra de Dios y me ha ayudado también el compartir con ellos. Mi aspecto social, como estaba diciendo, no es que no se haya visto perjudicado, también se ha visto perjudicado bastante. Me ha costado mucho poder entablar la conversación con una persona. Antes no podía mirar fijamente a una persona a los ojos. Desde que tuve la ansiedad, me costó mucho poder mirar a una persona fijamente a los ojos. El hecho de que esa persona me mirase fijamente me hacía tener un poco de nerviosismo y a veces desembocaba en ansiedad. Muy difícil de poder sobrellevar, pero con el tiempo se puede y ahora estoy bien. Ahora es más, yo miro fijamente a los ojos a las personas
para que vean que no hay miedo, más que todo que hay confianza en uno. Me ha perjudicado también en mi aspecto estudiantil. Yo estudio en la noche, estudio una carrera que es Derecho, la cual se desarrolla en horario nocturno, debido a que los estudiantes, o la mayoría de los estudiantes, trabajan en un horario ajeno al nocturno y aprovechan la noche para estudiar. Yo no he podido desarrollarme adecuadamente dentro de las aulas de la universidad. Ha sido muy difícil porque cuando uno está dentro del pupitre, o cuando uno está dentro del aula, sentado en el pupitre, perdón, uno se siente incómodo, siente que no disfruta las clases. Cuando uno va literalmente a querer aprender, lo único que termina es saliendo del aula porque se siente mal. No ha sido fácil, ha sido muy fuerte, y a pesar de eso, pues la gente que me conoce, los docentes o la gente que ha estudiado al lado mío, sabe que yo, a pesar de que tengo ese problema, me he dedicado, porque hay que mantener la mente ocupada en otras cosas para que la ansiedad no pueda con uno. He llevado aproximadamente 3 años, 6 semestres aprendiendo de esa manera, a veces con algunas ayudas de la universidad, como por ejemplo clases telemáticas, a veces aprendiendo por cuenta propia, a veces asistiendo cuando me siento mal, retirándome. He sobrellevado de una manera muy adecuada, y siento que el puntaje que he adquirido durante estos últimos 3 años ha sido un puntaje moderadamente bien. Pudiera dar más, pero créanme que yo doy todo lo que yo puedo dar. No puedo dar más allá. A veces me pregunto si es que podré dar más, porque cuando uno está muy estresado, la ansiedad se dispara. Sin embargo, pues doy hasta donde puedo dar, y si la ansiedad me lo permite, pues doy más. Pero sí, he sobrellevado de una manera muy buena, considero la ansiedad. No ha sido fácil, son 4 años. Quiero decirte a ti, ya para culminar, que la ansiedad es algo que es natural del ser humano. La ansiedad que no es patológica, la ansiedad que no es trastorno. La ansiedad todos lo tenemos. Cuando tú estás triste, cuando tú estás feliz, siempre pueden haber situaciones en las cuales te sientas vulnerable o en peligro, y siempre va a haber la ansiedad como un mecanismo que libera tu mente para poder ayudarte a sobrevivir sobre cierta situación que te puede generar peligro. Así que no le veas el lado negativo a la ansiedad, siempre ve el lado positivo. La ansiedad ahora la posees, es que la posees es porque has hecho hábitos anteriormente negativos, o hay gente que simplemente te ha tratado mal. No tienes la culpa de que tú tengas ansiedad. A veces hay personas que nacen con personalidades ansiosas, como en mi caso. Yo nací ansioso. Hay gente que simplemente no te va a comprender y va a tacharte y decirte, eso es para varones, eso yo lo podría resolver y todas esas cosas. No hagas caso. Hay gente que simplemente habla desde su comodidad. La gente que habla desde la comodidad nunca van a servir de ejemplo. Es más, tú demuestra que estás fuera de tu zona de comodidad cuando estás con la ansiedad, y demuestra que si tú puedes, los demás también van a poder. He hecho este video con el fin de poder resolver estas 3 preguntas, y créanme que si vieron que esto fue un poco desordenado, es porque es mi primera vez haciendo videos. Trataré de ser mucho más organizado, pero como saben, y creo que lo mencioné al inicio, y si no lo mencioné, pues lo voy a mencionar ahorita, este video no va a tener edición, es completamente sin editar, porque quiero que sea lo más natural posible. Quiero que la gente de verdad pueda ver en mí a alguien que comprende lo que ellos sienten, porque no están solos. Yo también cometí el error de pensar que estaba solo, cuando en realidad no. Hay mucha gente que tiene ansiedad, pero ella la vive a su manera. Ella la lleva de una manera totalmente distinta a la que tú puedes hacer. Es más, pueden que estas personas se recuperen mucho más pronto, o pueden que estas personas estén rodeadas de gente que les haga recuperarse mucho más pronto, o simplemente lo contrario, hagan hábitos que les haga perjudicar su ansiedad, o estén rodeadas de personas las cuales desevoquen mucho más la ansiedad que ya poseen de por sí. Así que no estás solo. Quiero que por favor, no sé si este video vaya a ser visto por mucha gente, espero que sí. Quiero que por favor me dejes aquí en los comentarios cualquier pregunta que creas conveniente
y que yo te pueda resolver. Estaré muy gustoso. Trataré de hacer videos, a lo mucho 3 videos por semana. 3 videos por semana, aprovechando que estoy de vacaciones. Y con esto quiero ayudar a mucha gente. Y para despedirme, no estás solo. Hay mucha gente que, al igual que tú, padecemos la ansiedad. Y aparte de verle lo negativo, hay que verle lo positivo. Yo he aprendido mucho. Y puede ser uno de los temas que vayamos a topar después de este video, al segundo o tercer video, dependiendo si tiene apoyo y dependiendo si es que hay gente que quiera preguntar. Pero si ustedes pueden aportar con cualquier comentario o con cualquier aporte que ustedes crean conveniente para que otras personas lo puedan ver y yo también puedo leer, pues estaré muy agradecido. Y eso, gente, muchas gracias.